Ok, ya empezó la grabación. Buenas tardes, tengan todos. Hoy la clase es corta. Vamos a analizar algunos aspectos referentes a lo que es la responsabilidad social empresarial y los derechos laborales, humanos laborales. Jairo Lema. Estoy incorporando a Jairo con su corona. Ajá. Buenas tardes, economista. Buenas, buenas tardes, Jairo. Estaba mi hija, bueno, sigue en una evaluación de colegios, por eso que me tocó Sí, pedirle un no se poquito el preocupe. con cuidado. Sí, Gracias. no se preocupe. Sí, yo sé que la situación a veces es difícil porque en muchas casas hay una sola laptop y hay 5 estudiantes y los padres también trabajan por teletrabajo. Entonces yo no sé, verá cómo hacen. Es complicado. Sí, yo tengo una vecina que los 3 hijos estudian en la universidad y las clases coinciden, las horas coinciden. Los trabajos es terrible. Yo a veces tengo que prestarle la laptop mía para que puedan hacer algunos trabajos porque en verdad no es fácil. Ujú. Exacto. A ver. Ok, le voy a compartir una presentación y vamos a interactuar. Y luego de la clase yo se la subiré a la plataforma. Hay una actividad corta del día de hoy. Además, la actividad corta de hoy es una pregunta muy sencilla con respecto a la clase que ya ustedes ya han dominado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay? No por mi parte. Ok. Bueno, con la clase de hoy terminamos la unidad 3. Usualmente nos quedaría la unidad, no, sí, esta es la unidad 3. Exacto, nuevamente nos quedaría la unidad 4. Ustedes tienen, no sé si ya les he informado, tienen un examen parcial en la semana, el 13 de junio, ¿ya les informaron? Perdón, el 16 de mayo, es una prueba parcial. No, no he sabido yo. Ajá. Nos indicaron que es una prueba parcial corta sobre las unidades anteriores, sobre la unidad 1, 2, 3. Se refiere principalmente a una prueba de selección múltiple. Esa prueba, de hecho, está contenida en el programa y tiene una valoración, creo que es de 10 puntos, pero es sobre la unidad 1, 2 y 3. Ujú. Y el 13 de junio es su examen bimestral. El 20 de junio es el examen de logros. 20 y 21 de junio es el examen de logros. Es la información que tenemos. Ujú. Bueno, Gracias, vamos economista, por la a su, información. a su orden. Comenzamos con, bueno, la unidad 3 llamada ética social. Pues vamos a ver lo que es la responsabilidad social y los derechos laborales, humanos laborales. Ok. ¿Qué es la responsabilidad social? ¿Qué les trae a ustedes qué es la responsabilidad social? ¿Qué han oído de la responsabilidad social? ¿Qué será eso? ¿Alguno le llama responsabilidad social? Bueno, Ajá, dígame. entiendo que es una responsabilidad de un grupo social o Ajá, una responsabilidad con una institución o un organismo social o ok, con nuestra ciudad misma. exactamente, muy bien. Ajá. ¿Alguien más? El compromiso y la obligación de los miembros de la sociedad con los Ajá, demás. consigo mismo y con los demás. O sea, esta responsabilidad social abarca un sinnúmero de compromisos sociales, éticos y morales que tiene que ver principalmente con la atribución el sentido de identidad y pertenencia. Dice que es un elemento determinante que mueve a las personas, grupos o instituciones para adoptar conductas éticas caracterizadas por el compromiso activo y libre de alcanzar el bien común de la sociedad. Quiere decir que el compromiso final de la adquisición de la responsabilidad social, ¿cuál es? El bien común de la sociedad. ¿Ok? Esa responsabilidad social parte de personas, grupos, empresas, instituciones públicas o instituciones privadas, entre otros elementos. Pero lo que se busca con este compromiso es el bien común de la sociedad. Aquí hay un ejemplo de responsabilidad social empresarial. Cuando se toman estos elementos, tales como competitividad y nuevos negocios, estabilidad social y mejor capital humano, mejoras en el clima de negocios, gobernabilidad, mejoras en el ambiente natural
y un mercado más próspero. Quiere decir que estos elementos corresponden principalmente a esa responsabilidad social que tienen las empresas a nivel de la competencia, incluso a nivel de la sociedad o de la comunidad donde ellas cohabitan. Ahora, ella tiene sus elementos, tiene 4 elementos, la responsabilidad social. El primero es un ambiente propicio o favorable, quiere decir que toda organización debe estar inmersa en la paz social. ¿Y qué será la paz social? ¿Qué entienden ustedes por la paz social? ¿O qué les abstrae a la mente? El hecho de una convivencia sana y respetuosa entre todos. Exactamente, el hecho de una convivencia sana, respetuosa, colaboración, la solidaridad, la contribución al bien común. Ese ambiente, tanto interno como externo, que cohabita en una organización, en una empresa, en una iglesia, en la gobernación, en la alcaldía, en la casa de gobierno, entre otros organismos. El segundo elemento es la abundancia de bienes requeridos. Quiere decir que debe haber un desarrollo sustentable. ¿Y qué será un desarrollo sustentable? ¿Qué se entenderá por desarrollo sustentable? Que se puede volver a generar, que no se agota. No se agota. El desarrollo sustentable es aquel desarrollo que garantiza la producción de bienes y servicios a futuras generaciones. Quiere decir que ese desarrollo es sustentable y sostenido en el tiempo. Y esa responsabilidad social garantiza eso, que si la comunidad está sirviéndose o se está favoreciendo de la responsabilidad de la empresa, va a haber un equilibrio porque parte de los trabajadores de esa comunidad trabajan en esa empresa. Y eso va a garantizar que tanto sus futuras generaciones, ellos como sus futuras generaciones, van a recibir ese bien común que establece la responsabilidad social. Otro elemento es la accesibilidad a los bienes por todos los integrantes de la sociedad. Quiere decir que todos los integrantes de la comunidad tienen igualdad de oportunidades. No hay discriminación de sexo, religión, edad. Todos contribuyen a esa responsabilidad social, todo contribuye a esa paz armoniosa en la comunidad, tanto a nivel interno de la empresa como a nivel externo de la comunidad. Y el último elemento de la ética, de la responsabilidad social, perdón, es el orden establecido para lograr que todo lo anterior pueda acontecer. Es lo que se llama el orden social. ¿Y qué será el orden social? ¿A qué le podemos llamar orden social? El orden social son todas las normas, leyes, reglamentos por las cuales se rige una comunidad. El régimen de la convivencia ciudadana, los reglamentos y las ordenanzas públicas, incluso el código de ética de la empresa es parte de ese orden social. Quiere decir que hay un equilibrio armonioso a través de ese orden social que garantiza la estabilidad, la equidad, la solidaridad y la colaboración de la organización o empresa consigo misma, pero también con sus trabajadores que pertenecen a la comunidad donde ella está ubicada a nivel geográfico. Entonces, estos 4 elementos son los que contribuyen a que exista una verdadera responsabilidad social. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna Como inquietud? orden social puede ser el gobierno o las leyes, los que norman, algo Ya, así ya va, entiendo. ya va que no le entendí. Dígame, Gravia, repítame, por favor. Le preguntaba que, o sea, el orden social puede ser como el gobierno, por ejemplo, en un país Sí, que, exactamente. El gobierno, que es quien instaura las leyes a través de su órgano legislativo en la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo es quien emana todas las leyes, los reglamentos, las normas de convivencia ciudadana, ¿verdad? Todas las normas éticas que generan esa responsabilidad social. Incluso ellos son quienes generan los códigos empresariales, tanto a nivel de la empresa pública como las empresas privadas. Quiere decir que ese orden social que emite la responsabilidad social no es más que la democracia, la libertad de acción, la libertad de empresa, la libertad de libre tránsito, y eso es parte de la responsabilidad empresarial. Exactamente.
Ya que creo que alguien quiere entrar. Ah, no, no hay. No hay nadie por O sea, fuera, ¿verdad? un orden social también va como aquí existe en el Ecuador el, ¿cómo le dicen? El buen vivir. El buen vivir, exactamente. El modelo de crecimiento económico del buen vivir es parte de ese orden, de ese orden social, exactamente. Quiere decir que los ecuatorianos, ¿verdad?, se rigen por ese orden social, por esa convivencia ciudadana nacional. Por eso que hay un lema que dice Ecuador es de todos, creo, Ecuador es para todos, algo así, ¿no? Entonces parte de ese orden social. Ujú. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los actores sociales, las conductas éticas y el compromiso. O sea, ¿qué incluye esa responsabilidad social? Primero son sus actores. ¿Cuáles son sus actores de esa responsabilidad? La sociedad civil, en términos individuales, o sea, las personas humanas de carne y hueso, los gremios o los grupos y las instituciones. Entre los grupos podemos mencionar el gremio de la iglesia, el gremio de profesionales, el gremio de bomberos, el gremio de agentes policiales, el gremio de enfermeras, el gremio de médicos, o a nivel institucional, las empresas. Quiere decir que todos convivimos dentro de esa responsabilidad social y entre todos somos llamados a ser actores sociales. El segundo elemento de la responsabilidad social, el segundo, sí, elemento, son las conductas éticas determinadas. Es cuando tenemos una posición ética y moral, porque implica una acción consciente de principios, valores, actitudes morales e intelectuales renovados en lo social. Quiere decir que estamos prestos a colaborar en la contribución del cumplimiento de ese orden social, sobre todo la posición ética y moral, ¿verdad? Todos mantenemos una conducta acorde con la sociedad, con lo que nos exige y nos impone la sociedad. Compromiso activo y libre. Manifiesta la responsabilidad ante una obligación contraída. Quiere decir que todos tenemos el compromiso de ser buenos ciudadanos. Actitud que el ser humano debe tener ante la sociedad y ante los demás, de trabajar activamente por la consecución del bien común de la sociedad y sus miembros. Quiere decir que ese compromiso libre y activo no es más que la generación laboral, la generación de trabajo, para que el país pueda lograr su equilibrio armonioso, económico, social, incluso hasta religioso. Es decir, que todos tenemos el compromiso dentro de ese buen vivir de lograr que Ecuador salga adelante, sea un país próclive, un país democrático, un país próspero principalmente. Y esa es parte de esa responsabilidad social que tenemos todos los ciudadanos que habitamos en el país, sean nacionales o extranjeros. Y finalmente, pero el otro elemento es la finalidad. Ya, compromiso activo y libre, manifiesta responsabilidad, ya, ajá, ya esto lo habíamos leído. La finalidad, alcanzar el bien común. Quiere decir que la finalidad de la responsabilidad social, ¿cuál es? Alcanzar el bien común. Supone resolver problemas de desarrollo de la sociedad atacando sus verdaderas raíces, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Resolver el problema de delincuencia, de feminicidio, de abandono de la niñez, de maltrato a la mujer, mediante una verdadera inversión social. Quiere decir que el Estado debe realizar una inversión social en programas de rehabilitación, programas de ayuda a esas personas con problemas sociales, problemas de demencia, problemas de abandono de pareja, abandono de familia, en el desarrollo que permita un avance. Construir una comunidad sustentable y solidaria para una renovación y desarrollo de una cultura cívica. Quiere decir que ese bien común va a favorecer a todas las personas, resolviendo principalmente problemas sociales. Y la resolución de problemas sociales, ¿a qué obedece? A que el gobierno realice una verdadera inversión social en programas de rehabilitación de aquellas personas que atentan contra el orden social. ¿Alguna pregunta con estos elementos? ¿No? Economista, si una Díganme. persona no cumple no cumple uno o dos partes de esta responsabilidad social, entendemos que son las personas que están privadas de la libertad por ejemplo. Sí, son personas que exactamente, la consecuencia es la privación de la libertad, por supuesto. Quiere decir que esas personas no se adaptaron al orden social, no acataron las normas, no acataron los reglamentos, ¿verdad? Fueron siempre contra ella, contra las normas, contra los reglamentos. Y por supuesto, la única consecuencia era ser llevados a la cárcel o establecer multas, pago de multas muy elevadas.
Ujú. Exacto, Leda. ¿Alguien más? Continuamos. ¿Qué serán los derechos humanos laborales? ¿A qué le llamamos derechos humanos laborales? Según lo que leí Ujú. investigué en el deber que nos debió, los Sí, derechos humanos laborales son las normas que regulan en favor al empleador, perdón, al empleado ajá, para, o sea, rigen entre el empleado y el empleador para que no haya ningún abuso de de autoridad, autoridad o algo así, o sea, para que se cumpla lo que, exactamente, ajá, para que se sí, cumpla lo que se le ofrece al al empleador. trabajador. Claro, los derechos humanos principalmente laborales, principalmente protegen al trabajador de las injusticias, ¿verdad? Económicas y sociales que establecen los dueños de empresas, o sea, los capitalistas, los que son dueños de la inversión. Esos derechos humanos laborales fueron convenidos en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, en los años 60, donde amparaba la relación entre el empleador y el empleado. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Dice que los derechos humanos laborales son todas aquellas condiciones de vida indispensables y mínimas que garantizan la libertad e igualdad de los trabajadores. Quiere decir que todos los trabajadores son iguales, ya ejerzan una actividad física o una actividad intelectual. ¿Ok? Principalmente las condiciones de vida mínimas y las condiciones de laborales mínimas. Es la posibilidad de reformar un sindicato, o sea que los trabajadores tienen derecho a formar un sindicato, como lo establecen algunas leyes nacionales, de elegir representantes y participar a favor de las demandas que tienen el derecho a plantear como trabajador. Quiere decir que debe existir un sindicato y ese sindicato elige a sus representantes que van a abogar por los derechos de los trabajadores ante los dueños de la empresa. Principalmente, ¿qué derechos son los que más exigen los trabajadores? ¿Cuáles son esos derechos que más exigen? Un uniforme, un salario digno, hora de descanso, Estabilidad estabilidad laboral. laboral, exactamente, cumplimiento de horario, retribución en beneficios sociales, ayuda o beca, Pago de horas extra también. pago de horas extras, beca para sus hijos, medicamento para su familia, un seguro HCM, un seguro de maternidad, hospitalización, que son beneficios principalmente económicos sociales. ¿Ve? Dice, los derechos humanos laborales no son solamente normas legales, sino también garantías sociales que posibilitan condiciones mínimas de vida y de trabajo cuando depende de una ocupación asalariada. Es decir, que son los derechos mínimos de vida cuando hay una relación laboral. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos los define como las garantías que requiere un ciudadano para desarrollarse de manera integral y plena en la vida social como persona, como un ser dotado y sentido de racionalidad. Quiere decir que ese derecho humano es un derecho racional y también es un derecho natural, porque es la garantía que tiene el trabajador de realizar su actividad física o mental en un espacio limpio, iluminado, con una ergonomía acorde a la función laboral que él realiza. Por eso dice que son las condiciones mínimas, ¿verdad?, de ejercer una actividad laboral. Y aquí están algunos de los derechos que más adelante lo vamos a analizar. Dignidad, igualdad, seguridad, responsabilidad, trabajo decente para todos. ¿Alguna duda o inquietud con esta lámina? ¿Alguna opinión? Seguimos. ¿Cuándo son considerados los derechos humanos? Primero, cuando son inherentes. ¿Y qué es la inherencia? Son inseparables de cada persona que depende de un trabajo para vivir. O sea, todas las personas que tienen un trabajo para vivir no se pueden separarse del derecho, porque el trabajo es lo que les sustenta su vida, su calidad de vida. Son integrales, todos los derechos están relacionados entre sí, lo que significa que si uno de estos es violado, los demás derechos también serán afectados, también serán violados. Son irrenunciables, los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos. Es como las prestaciones sociales, los trabajadores no pueden renunciar a las prestaciones sociales. Son parte del ser humano, lo que hace que no se pueda renunciar a ello.
transferirlos o prestarlos, y mucho menos negarlos. Y finalmente, son exigibles. Nunca es tarde para ejercerlo y solo conociéndolo es posible exigir el cumplimiento. Ahora, ¿cómo se conocen esos derechos humanos? Cuando yo llego a la empresa, recibo la inducción y lo primero que debo pedir es cuáles son mis derechos dentro de la empresa. Hay un código laboral, un código de ética que la empresa tiene sobre el cumplimiento, sobre los deberes y derechos que tienen los trabajadores dentro de la empresa como partícipes de esa formación laboral. Entonces, estos son los aspectos considerados cuando esos derechos humanos laborables no deben ser violados entre sí. Ahora vamos a analizar los 10 derechos humanos laborales, que yo vino que ya ustedes en la investigación ya lo realizaron. Y si estos derechos deben ser tomados como base para el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador, todos, trabajadores y organizaciones, deben vigilar que no se violen y se haga vigente su protección, haciendo valer las leyes nacionales, regionales y municipales y los convenios internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Alguna opinión? Que no los oigo o se me fueron. No, estamos aquí en la clase de economista. Ok. Graviela y Samia, que no las oigo. Aquí estoy. Ajá. Ok, vamos a ver los derechos. Y si estos derechos deben ser tomados como base para el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador. Trabajadores y organizaciones deben vigilar que no se violen y se haga vigente su protección, haciendo valer las leyes nacionales y los convenios internacionales. Quiere decir que es responsabilidad del trabajador velar, garantizar y verificar que sus derechos internacionales no sean violados. Para eso existe la Organización Internacional del Trabajo para cualquier reclamo nacional o regional. Ahora, ¿cuáles son esos 10 derechos laborales? El primero es el empleo estable. ¿Qué implicará un empleo estable? ¿Qué implica un empleo estable? Que tenga una cierta una responsabilidad con con el trabajador para Es, darle una remuneración por un cierto, no por corto tiempo, sino de forma dependiendo por un año mínimo. permanente. Exactamente. Por eso es que cuando uno ingresa a una empresa, lo primero que debe hacer es firmar el contrato laboral. Ese contrato laboral, a través de la jurisprudencia, es la garantía que genera ese empleo estable. Es la garantía de acudir a un organismo nacional o internacional a reclamar mis derechos. Nada puede quedar en el aire, nada puede quedar en palabra. Por esa razón, este empleo implica la posibilidad de elegir libremente el trabajo y realizarlo de manera voluntaria, obtener un empleo sin discriminación alguna, ser capacitado para realizarlo, garantía de estabilidad mientras existe la materia de trabajo. Ah, 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 Economista, una duda, por favor. dígame. Estamos hablando del empleo estable. En las condiciones actuales en que nos encontramos, ¿cómo actuaríamos si la mayoría de los trabajadores se han quedado sin empleo? No estaríamos hablando de un derecho, sino que Ujú. a través de la Causas solicitación de fortuitas. o causa fortuita. Sí, mire, ¿Cómo sería allí? ok, y en ese caso, según tengo entendido, no conozco la Constitución ecuatoriana, tengo entendido que el gobierno estableció un preámbulo para generar que cada empleador evalúe la reincorporación o no de sus trabajadores dependiendo cómo vaya reaccionando la economía. En esta situación de causa fortuita, el empleador no tiene, digamos, la garantía o no tiene el derecho o no está comprometido con el trabajador. ¿Ok? O sea, y por supuesto, no es una violación de este derecho porque es a nivel mundial la situación. Entonces, ya eso va a depender del convenio que se haya generado entre el empleador y el empleado. Lo importante es que sí, este empleo debe generar la capacitación al trabajador y debe haber una protección contra el desempleo, reinstalación por despido injustificado y ascenso en la base de la antigüedad. Por lo tanto, el empleador deberá al menos bajo convenio con el empleado, si le paga por horas, si disminuye el salario por un tiempo hasta que la economía mejore,
o si es llamado posteriormente cuando la economía se reactive. Pero este derecho, por la causa fortuita que nombró el presidente Lenin, ya automáticamente este empleo estable no es tan estable como parece. Ujú. El otro derecho es el salario suficiente. ¿Y qué significa un salario suficiente? ¿A qué le llamamos salario suficiente? En realidad debería ser de acuerdo a la canasta básica, ¿no? Pero Exacto, eso no se debería cumple. ser. Claro, no se cumple la canasta básica, que creo que está en el orden de los $1.000, $1.200. Por lo tanto, su salario 708, creo. 700, exacto. Lo importante es que ese salario suficiente garantice las condiciones mínimas de vida del trabajador, o sea, un salario digno. Por lo tanto, significa una remuneración idónea para satisfacer condiciones mínimas que le permitan una vida digna, como se lo mencioné anteriormente, tanto al trabajador como a su familia. Es decir, que alcance para cubrir su cesta alimentaria, sus servicios básicos, los servicios de educación, de recreación y principalmente los servicios de salud. A eso se refiere este derecho. El tercer derecho son las condiciones satisfactorias, aquí me equivoqué, de trabajo. ¿Y qué serán esas condiciones satisfactorias de trabajo? ¿A qué se refieren esas condiciones? Que el trabajo sea acorde a la remuneración. Que el trabajo se acorde a la remuneración, ¿verdad? Que contemple las horas laborales. Si fue contratado para 8 horas, trabajará 8 horas. O si fue contratado por medio tiempo para 4 horas, serán 4 horas. Por lo tanto, debe estar contemplado en el contrato las horas de trabajo, al igual que el descanso para recuperar las energías perdidas. Si es posible, 2 días a la semana. Trabaja 5, 2 días pueden descansar. Ambiente laboral seguro, saludable, iluminado, con atractivos colores. Claro para trabajar, que haya ventilación, que haya iluminación y principalmente que exista una indemnización por el riesgo de trabajo, sobre todo para aquellos trabajadores que trabajan con maquinaria pesada o están expuestos, ¿verdad?, a energía, a corrientes eléctricas, a lluvia, a trabajos riesgosos, debe haber un seguro de indemnización. Y principalmente que tenga un trabajo, una relación, un trato humano y sobre todo respetuoso con su jefe y con su compañero de trabajo. Quiere decir que el trabajador se sienta motivado, ¿verdad? Se sienta, sí, principalmente motivado y apasionado por el trabajo que está cumpliendo porque está recibiendo un salario suficiente y las condiciones le son satisfactorias para trabajar. Por ejemplo, si tengo una buena máquina de computación, si trabaja con una laptop o una computadora personal que tenga internet, que pueda trabajar cómodamente, que tenga tiempo para levantarse, caminar, tomarse un café, o sea, que no sea una rigurosidad laboral. A eso se refiere este derecho. El otro derecho es la libertad sindical. Aquí hablamos de los sindicatos, la libertad del sindicato de elegir a sus propios representantes de los trabajadores. Economista, una inquietud, por favor. Dígame. Las condiciones satisfactorias del trabajo, yo pienso que, o entiendo de que a nivel profesional sí se cumple eso, pero ¿qué hacemos con el empleo sumergido que en la mayoría de condiciones no se cumple esto? ¿Estaría dentro de esta ética social? Lo que pasa es que el empleo sumergido obedece a la economía subterránea, o así le llamamos los economistas, o también lo que es la economía informal. En la economía informal, no hay un contrato no hay una relación contractual, ¿verdad? Se paga a destajo, se paga por horas, y no hay ninguna obligación al empleador de cumplir con los requerimientos mínimos de vida y de requerimientos mínimos laborales, porque no hay un estatuto, ¿verdad?, que regule esa actividad de ese tipo de economía o de ese tipo de trabajo no formal. Ujú. Por lo tanto, el derecho no existe en ese ámbito, a menos que haya un convenio laboral o un contrato laboral. ¿Ve? Ujú. ¿Y a qué más se refiere esa libertad sindical? ¿Qué es la libertad sindical? El, o sea, el que haya una institución o un grupo o algo así que defienda los derechos humanos dentro de la empresa. Exactamente, a que se forme un sindicato, ¿verdad? La posibilidad de los trabajadores que puedan asociarse o afiliarse a un sindicato,
por supuesto, tienen que aportar una remuneración mensual muy mínima, de manera que ese sindicato se forma como organización laboral en defensa de los intereses de los trabajadores y también la facultad de elegir a su representante por medio del voto libre, secreto y universal. Quiere decir que ese sindicato debe ser elegido democráticamente como cualquier otra elección de un candidato y que las autoridades no intervengan, ¿verdad? Ellos pueden tener sus propios candidatos como sindicato, pero ellos no deben intervenir en los asuntos sindicales. Ellos son una parte neutral, puesto que el sindicato debe luchar por sus derechos, pero siempre en convenio, en comunicación con las autoridades de la empresa. A eso se refiere a la libertad sindical, que los trabajadores pueden elegir su sindicato que abogue por sus derechos, pero también por sus deberes y sus responsabilidades. Otro derecho es la contratación colectiva. ¿Y a qué le llamamos la contratación colectiva? Cuando los trabajadores se forman en sindicato, llega una libertad sindical. Esa contratación colectiva, que por lo general se realiza anualmente o cada 2 años, no es más que el folleto donde se describen los deberes y derechos de los trabajadores. Es decir, la posibilidad de ellos, organizados bajo un sindicato, en convenio con el patrón, de manera que pueda recibir prestaciones según lo establece la ley laboral o el Código de Trabajo, en el caso de Ecuador. También esta contratación se da cuando hay participación equitativa de las dos partes, cuando el sindicato aporta el 50%, ¿verdad? Y la empresa aporta el 50% de los ingresos para mejora de laborales de sus afiliados. Y eso se conoce como la bilateralidad contractual. Por ejemplo, cuando se compran los uniformes, que por los aportes de los trabajadores, el sindicato acumula un 50% y la empresa está obligada a colocar el otro 50%. Quiere decir que hay un equilibrio laboral y un equilibrio empresarial. Esa es la contratación colectiva. Hoy en día muy pocas empresas tienen contratación colectiva, principalmente las empresas, bueno, no sé aquí en el Ecuador, pero en Venezuela todas las empresas por lo general tienen contratación colectiva, tanto las públicas como las privadas. Incluso el gremio de profesor universitario en Venezuela teníamos, todavía lo tenemos, pero ya eso no alcanza, la mejor contratación colectiva del país, seguido luego de los militares y luego del gremio médico. Otro derecho es el derecho a huelga. ¿Y qué será el derecho a huelga? ¿Qué será ese derecho? No oigo nada. Donde Eh, se les da, digamos, facilidades, bueno, no facilidades, o sea, para poder reclamar en caso de que no estén conformes. Claro, el derecho a protesta cuando la empresa no cumple con sus atribuciones como empleador, ¿verdad? Es la subvención laboral por horas, por días, por semana en la empresa para presionar a esta a que pueda pagar las prestaciones de trabajo. No es más que la repartición equitativa de las ganancias que permite a los trabajadores vivir dignamente, ¿verdad? Y ejercer su derecho a contratación colectiva. Quiere decir que cuando la empresa no cumple con el compromiso laboral, ellos, bajo este derecho, pueden protestar a través de protestar brazos caídos, horas escalonadas sin trabajar, ¿verdad? Y por supuesto, bajo la protección de quién? Del sindicato. Eso es lo que llamamos el derecho a huelga. El otro es el derecho de género, principalmente para las mujeres. ¿Y qué será este derecho de género? ¿Qué contempla este derecho de género para las mujeres? Pienso que se refiere a una equidad en el ambiente laboral, tanto para el hombre como para la mujer. Exactamente, el equilibrio, ¿verdad?, laboral para tanto para el hombre como para la mujer. Quiere decir que no puede discriminarse la mujer. No es más que la igualdad de oportunidades para el ejercicio de todos los derechos. Como usted lo dice, la equidad sin menoscabo del empleo de los derechos adquiridos. El derecho a no ser hostigadas sexualmente, el derecho a no ser manipuladas, el derecho a no ser discriminadas como mujer. El derecho que les ampara que cuando están embarazadas puedan tener los meses regulares para dar a luz, puedan tener las horas para atender a sus hijos, para darle amamantar a sus hijos a través de la gestación, y el derecho que se le dé un periodo mínimo de 6 semanas, puede ser antes y 6 semanas después, eso va a depender de la ley, antes del parto para atender a su niño,
o cuando lo decide la trabajadora, y sin menoscabar su salario íntegro. No se le puede rebajar hora porque no está cumpliendo con el trabajo, puesto que está cumpliendo con una necesidad natural que es la procreación. De manera que las mujeres principalmente puedan conservar su empleo y puedan mantener sus derechos de equidad. A eso se refiere el derecho de género, principalmente para las mujeres. El otro derecho es la protección al trabajo de los menores de edad. ¿Ok? Eso va a depender de los países. Por ejemplo, en Venezuela, aquí creo que puede trabajar a partir de los 14 años. O sea que se prohíbe el trabajo a menores de 14 años. Y el Estado debe garantizar protección y vigilancia para que el menor continúe sus estudios. En Venezuela es a los 16 años. Allá los chicos menores de 16 años no pueden trabajar. Y si trabajan a los 16 años, el Estado debe garantizarle horas laborales para que pueda rendir en sus estudios. Por lo general, los menores de edad deben trabajar entre 4 y 6 horas. Eso está establecido en la Convención de los Derechos del Niño en la Organización de las Naciones Unidas, donde un grupo de países firmantes reconocen que el niño tiene derecho a trabajar para mantener a su familia, pero también reconocen que el niño debe seguir estudiando para formarse como cualquier profesional y que la empresa pueda tomarlo en cuenta para futuros cargos a medida que él va madurando, tanto a nivel profesional como en la madurez de la edad. Y el último derecho, pero el noveno derecho, es la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos. ¿A qué se referirá este derecho? La irrenunciabilidad de los derechos. El trabajador, por ser trabajador, tiene, tiene unos derechos que no puede, por ejemplo, el IES de la Seguridad Social, no puede Ajá, decir que renuncia a ellos porque es obligatorio tomarlos. exactamente. Igualmente, él tampoco puede renunciar a los derechos de la convención o de la contratación colectiva. No puede renunciar a ningún derecho adquirido bajo su relación o los derechos que tenga con la empresa. ¿Ok? Principalmente cuando el gobierno y la empresa tienen la obligación de respetar los derechos del trabajador y cuando está este convenio, está firmado en la Convención de Ginebra y principalmente en la Organización Internacional del Trabajo. Incluso no puede renunciar a su derecho a vacaciones, a sus derechos de días libres, a su derecho de horas libres, no puede renunciar al pago de las prestaciones sociales. Pues son eh, relaciones contractuales. Y finalmente, el más importante, el derecho de justicia laboral, el cumplimiento desde que todas las leyes garanticen su estabilidad laboral. Es aquí donde interviene el Estado. El Estado interviene garantizándole que no se violen los derechos de los trabajadores, que estos puedan ser escuchados públicamente por cualquier medio, en radio, prensa, televisión, cuando se comete una injusticia a nivel laboral. Incluso estos trabajadores pueden acudir a través de la justicia por medio de un tribunal laboral, que debe ser independiente, debe ser imparcial, para que se determinen los derechos y obligaciones del trabajador con la empresa y de la empresa con él de forma expedita y de forma gratuita. Los juzgados no deben cobrarles ningún monto monetario a los trabajadores cuando necesitan ser oídos. Principalmente, la justicia debe ser equitativa y satisfactoria, asegurando al trabajador y a su familia una existencia digna, decorosa, y principalmente que se garanticen los derechos de protección social, protección de salud, protección ciudadana, cuando el trabajo así lo amerita. Y que siga percibiendo, por supuesto, su trabajo sin menoscabo del incumplimiento a las horas laborales cuando acude a la justicia laboral. Por ejemplo, cuando hay hostigamiento, los trabajadores acuden a los tribunales laborales. Cuando hay, digamos, cuando el empleador comete un delito contra el trabajador, cuando lo obliga, cuando lo sanciona injustificadamente, cuando le abre un expediente injustificadamente, o cuando lo menosprecia también, él puede acudir a esa justicia laboral. Entonces, digamos que estos son los 10 derechos humanos laborales que se rigen a nivel mundial, amparados en la Organización Internacional del Trabajo y en la Convención de Ginebra, Suiza, en 1958, creo. ¿Alguna duda con respecto a esta información? No, Inge, está todo claro, Ujú. aunque como le comentaba anteriormente, en el empleo sumergido no muchos de estos derechos se cumplen.
No, porque no hay ni una convención contractual, no hay ningún documento por escrito. Ujú. Eso. Finalmente, ya para concluir, fíjense este mensaje. Saber vivir y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Es decir, que lo que estamos trabajando tenemos que cuidar del trabajo, ¿verdad? Y mantener a esa familia, a esa condición laboral y esperar mejores tiempos. Muchas gracias por su participación. Muy bonito el mensaje. Ujú. Gracias. Muchas Eh, gracias, sí. de nada, siempre a su orden. ¿Alguna duda con respecto a la clase? ¿Eso es toda la clase? Estuvo cortita. Sí, eso es todo. Es corta, sí, es que ya eso es lo que contempla el programa, no hay mucha información. Ujú. Vamos a hacer un foro como la anterior Sí, semana. exacto, sí, ahorita le subo el foro, una pregunta sencilla porque hay que evidenciar que estuvieron presentes en la clase y continúo con las actividades. Pregunto, ¿alguna duda con las actividades? No economista por mi parte, no. Ok, Ayala, que no lo he oído, Pablo Ayala. No, si estaba hablando yo. Ah, era usted que estaba hablando, yo pensaba que era Lema. ¿Y dónde está Jairo Lema? No, él también se habló. Sí, Ah, sí, economista, sí, lo que pasa es que los acentos de ustedes son muy similares, entonces no los confundo. Hablan igualito. Sí, hablan igual, y como no los veo, porque estoy haciendo la presentación, no lo distinguía. Bueno, entonces, esta es la clase de hoy. ¿No hay alguna duda con perdón, con las actividades? No, hasta ahora no ningún problema ni dudas. Ok, entonces yo voy a ir cerrando. El momento que se grabe la clase, yo voy voy a verificar la asistencia. Un segundito. A ver si me la recibe por aquí. Vamos a ver. Ah, sí me la recibió, pero me la recibió, fue el otro correo. Entonces ustedes quedaron 5. Ajá. Sí, sí, yo sé, esta situación, lamentablemente cada día. Mira que, o sea, no nos obliguen a pasarnos a presencial. No, yo creo que no, no creo. No, ustedes continúan. Vamos a ver. Ustedes continúan como semipresencial. No hay, Ah, no bueno. hay forma. Lo único, incluso se plantea que después del 15 de junio ya el gobierno no puede decretar más extensión porque lo prohíbe la Constitución Nacional. La Constitución Nacional solamente permite 90 días de extensión y porque los trabajadores se irán incorporando poco a poco a las labores cotidianas, pero sin estudiantes. Eso es lo que se contempla. O sea, la educación va a seguir en línea. Sí, la educación sigue en línea. La educación sigue en línea, por el momento hasta septiembre. Se prevé que siga en línea, termine el semestre y continúe el otro en línea. Ujú. Bueno, entonces, Perdón, ya que economista, no voy le a... escuché. ¿Qué dijo de lo de que van a seguir en línea los semestres? Sí, se espera que el semestre culmine en línea, ¿verdad? A diferencia que quizás los trabajadores tengamos que incorporarnos. Por ejemplo, en la PUSE, en la Católica, ellos se incorporan el 15 de junio paulatinamente, pero sin los estudiantes, solamente los Mm, docentes. Ujú. Sí, bueno, voy a Ya. ir cerrando. Exactamente. Bueno, voy a ir cerrando la grabación, sin embargo, quédense allí, no se retiren todavía. Ya va, vamos a ver aquí. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos el próximo viernes a la hora de las 4 de la tarde, que era la hora